Muy bien. Pueden mirar la diapositiva, ¿no? Sí, doctor, se ve. Perfecto. Sí, Entonces, habíamos hablado la anterior vez un poco de fisiopatología de lo que es la insuficiencia cardíaca y algunos síndromes que se pueden dar. Habíamos hablado de los síndromes de bajo débito pulmonar, de la insuficiencia cardíaca izquierda, derecha. Y vamos a hablar ahora netamente de algunas alteraciones que se dan a nivel de las válvulas, ¿no? De las válvulas que son, sabemos que hay 4 válvulas, ¿no? La tricuspidia, la mitral, la pulmonar y la aórtica. Entonces, dentro de estas valvulopatías, vamos a hablar primero de las auriculoventriculares, las que comunican las aurículas con el ventrículo, ambas, ¿no? Entonces, estas, por ejemplo, dicen, durante la diástole, cuando se abren en forma incompleta, cuando estas se abren en forma incompleta, da lugar a las estenosis, tanto mitral como tricuspidia. Cuando se abren en forma incompleta tricuspidia, mitral, se llama en la diástole. En cambio, en la sístole, cuando estás, digamos, en una contracción, se cierran en forma incompleta, cuando del ventrículo tiene que salir acá, por ejemplo, por la arteria pulmonar o la aorta, se cierran en forma incompleta y hay un flujo retrógrado, se llama insuficiencia mitral o insuficiencia tricuspidia. Y a lo volcado en la parte, en las válvulas ya que son de las arterias, en la arteria aórtica, en la arteria aorta, como es la válvula aórtica y la pulmonar, cuando en diástole se cierran en forma incompleta, se llama insuficiencia aórtica o insuficiencia pulmonar. Si en sístole se cierran en forma incompleta, se llama estenosis. Entonces, a lo contrario de acá. Creo que ya lo vimos en la anterior clase. Vamos a hacer un breve repaso. Entonces, la estenosis mitral más frecuente en el sexo femenino, ya hemos dicho que es de causa reumática fundamentalmente, ¿no es cierto? Ya la apertura incompleta de la válvula mitral, entonces hace de que haya un flujo retrógrado, allá en este caso a la aurícula del lado izquierdo, ya a un aumento de la presión intraauricular y esto va a migrar lógicamente a una dilatación en principio de la vena pulmonar y luego una éstasis a nivel pulmonar, provocando lógicamente lo que se llama una insuficiencia cardíaca izquierda y esto va a provocar, digamos, una hipertensión venocapilar del pulmón. ¿Y qué va a provocar esto? Congestión, líquido en el pulmón. La tos del paciente que tiene este tipo de insuficiencia es una tos seca, seca, y cuando ya está mal, hacen edema agudo del pulmón y se mueren los pacientes. Y esto no quiere decir que el paciente tenga una cardiomegalia, ¿no? Sino que puede ser en principio que solamente tenga un corazón normal al limítrofe, pero en este caso la válvula está insuficiente. Y estos casos, cuando se llegan a compensar, cuando los mecanismos de compensación del corazón llegan a compensar este déficit de enzima, entonces recién se provoca del corazón, pero del corazón, claro, logró afectar al pulmón y del pulmón por las venas, en este caso por las arterias pulmonares, llegan en flujo retrógrado al ventrículo del lado derecho y el ventrículo del lado derecho se agranda, el ventrículo derecho se agranda, pasa a la aurícula derecha se agranda y ya provoca un edema, una insuficiencia cardíaca congestiva global. Entonces, ¿qué tenemos en el paciente mitral? Tenemos la fase mitral que es típica, ya una cianosis peri, 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 peri no, no orbitaria, peribucal, con una cianosis a nivel de los malares, ¿ya? Entonces, las venas superficiales del cuello presentan esto, lo que se llama la ingurgitación yugular, en este tipo de pacientes, porque generalmente está comprometido todo lo que es el flujo superior, ¿ya? Y aquí ven, por ejemplo, que está pisando casi el borde del maxilar inferior, casi, casi. Si no fuera por este de acá, o esta narina, estuviera pisando. En cuanto a la palpación, el choque de la punta generalmente es desplazado hacia abajo y se puede escuchar un frémito diastólico, ¿ya? En la percusión sí se hace la delimitación y sí puede haber una leve cardiomegalia, como ven en la imagen en una radiografía, donde vemos justamente de que hay un crecimiento, en este caso de la aurícula, del lado izquierdo. Y entonces, como la aurícula del lado izquierdo está crecida, va a pasar y va a provocar, digamos, puede ser en este caso un aumento del ventrículo izquierdo. Este tipo de pacientes, miren, esta es la radiografía de un paciente típico de una estenosis mitral. En la auscultación se escucha un soplo diastólico de foco mitral. Ahora, vamos a ver luego la clasificación cuando es holocisto o mesodiastólico. Entonces, la radiografía le decía el agrandamiento de la aurícula. La insuficiencia mitral
En cambio, en este caso viene a ser justamente esta otra válvula, en este caso del lado derecho. Ya también se puede dar en el tema de la fiebre reumática, pero es más frecuente en el sexo masculino. Entonces, en este caso, viene a ser por cierre incompleto de la válvula tricuspidea, cierre en forma incompleta cuando este ventrículo se contrae, va a la arteria pulmonar, en este caso hay un flujo retrógrado que va a la aurícula derecha. Perdón, estamos hablando de insuficiencia mitral, en este caso tricuspidea, en este caso la mitral es esta. Pero estamos hablando aquí de la insuficiencia mitral, igual, el flujo retrógrado pasa hacia la aurícula del lado izquierdo cuando es mitral. ¿Ya? En este caso tendría que irse por las venas pulmonares, pero no, pasa a la aurícula del lado izquierdo. Y este igual, aumenta la presión intraauricular y lee lo mismo que la anterior diapositiva. Provoca una hipertensión venocapilar. Con toda la clínica, ¿no? Igual, en este paciente igual se ve la fascia mitral con una leve cianosis peribucal. Y aquí vemos, ¿no? Mire, tendría que ir normalmente aquí por la arteria aorta, pero hay una insuficiencia y aquí no. Aquí hay lo que se llama, esta es una imagen donde hay un solevantamiento de la válvula. Mire, una válvula normal no es solevantada. En este caso hay una válvula solevantada y pulsa hacia este lado y en este caso hace que haya el flujo retrógrado de la aurícula. En este tipo de pacientes vemos un pulso parvus y celer. Parvus pequeño y celer rápido. La frecuencia cardíaca está arriba de los 100 en este tipo de pacientes. Ya, igual el choque de la punta está desplazado hacia abajo. En este caso puede haber un fragmento sistólico. Parvus y celer. Ya, en la ocultación, pues generalmente cuando uno está de cúbito lateral izquierdo, pues se puede percibir un soplo o lo sistólico. En este caso anterior habíamos dicho que era diastólico. En este caso es sistólico. Ya la literatura menciona como un soplo como si tuviera un chorro de vapor en foco mitral. Ahora, estos soplos de la válvula aorta y de la válvula mitral son los que se escuchan más fuertes en relación a los otros soplos. Ya no se vayan a olvidar de la válvula aorta y de la válvula mitral, son los que se escuchan más fuertes porque lógicamente el ventrículo izquierdo es el que tiene más fuerza. Entonces estos soplos van a ser, se catalogan los soplos del 1 al 6, ¿ya? Donde el 6 ya se percibe sin necesidad del estetoscopio. Entonces estos son los que se escuchan más fuertes. La estenosis tricuspidea también puede darse por la fiebre reumática, ¿ya? En este caso, pues justamente no. Lo que habíamos mencionado anteriormente, lo que pasa en el lado izquierdo, puede pasar lo mismo en el lado derecho. Una estenosis tricuspidea, perdón, hay una abertura incompleta. Al haber una abertura incompleta, pues el flujo más rápido se viene al lado de la aurícula derecha, provocando todo lo que viene a ser la congestión de un paciente con insuficiencia cardíaca o congestiva global. Ya la apertura incompleta de la válvula durante la diástole dificulta el paso de la sangre a la aurícula del ventrículo derecho, aumenta la presión intraauricular y en este caso lo que hemos visto en el lado izquierdo pasa en el lado derecho, pero en rémora, hacia la cava superior y hacia la cava inferior, provocando edema en miembros inferiores en este caso, ¿no? Y si es hacia la cava superior, edema facial. ¿Ya? Entonces el reflujo llega a la cava, bueno, esto es lo que les había mencionado, y cuando el tema del líquido provoca una congestión hepática por el reflujo que tiene, flujo anterógrado que tiene hacia el hígado, este hígado se vuelve congestivo. Ya los sinusoides hepáticos se llenan de líquido, de sangre, y cuando ya no puede albergar más líquido, más sangre, entonces hay una hipertensión portal en retrógrado. Esta hipertensión portal, porque hay aumento de la circulación esplácnica, va a provocar lo que se llama la anasarca y la citis. Y cuando ya haya compromiso, porque estamos hablando de la circulación esplácnica, hay compromiso a nivel del vaso, a nivel del riñón. Cuando el compromiso renal ya es muy marcado, el paciente va a entrar en oliguria. Y habíamos hablado de los síntomas, ¿no? Hay oliguria cuando la diuresis está por debajo de 100 o oligoanuria. Ya el dolor gravativo está presente en el hipocondrio derecho en el caso de la hepatomegalia. ¿Qué vamos a ver en este tipo de pacientes que tienen esta insuficiencia mitral? Insuficiencia tricuspidea, perdón. La fase de color verde oliva, ya además de cianosis sin irritación yugular.
En cuanto a la palpación, vemos una hepatomegalia. Estos pacientes van a tener una hepatomegalia la más grande, se puede decir, porque justamente estamos hablando de la válvula, pues, que está en este caso en el ventrículo del lado derecho. Ya hay una hepatomegalia y lógicamente va a haber edema en miembros inferiores. En la ocultación, ¿qué se oculta? Un soplo diastólico en el foco tricuspidio, ahí donde más fuerte se escucha. Y puede ser que también esté irradiado al choque de la punta. En la radiología vemos esto. Miren si se dan cuenta ustedes en esta radiografía. Los bordes del lado izquierdo aparentemente están normal, pero este lado que debería ser más, por acá, más vertical, se encuentra más abombado. En este caso, las cavidades del lado derecho están agrandadas. Y en este caso yo puedo decir, por este tipo de paciente y con la clínica que más o menos he comentado, tiene una insuficiencia cardíaca derecha. En este caso, un aumento del ventrículo del lado derecho. Ya, y este paciente tiene dolor gravativo en el hipocondrio derecho, tiene edema y también puede tener en este caso ingurgitación yugular. Ahora, ¿qué es lo que vemos en la insuficiencia tricuspidia? Cuando no cierra en forma completa y el flujo va en retrógrado. Así como vimos en la estenosis, que por ejemplo, en la estenosis con tanta fuerza pasa, pero no cierra, no abre completamente y el flujo va en retroceso. En este caso, se contrae bien, pero no cierra bien la válvula y el mismo circuito. ¿Ya? El mismo circuito. Y en este caso, pues van a las venas, tanto cava superior como cava inferior. Y a la larga, cuando después de que pase a los miembros inferiores, miembros a la circulación superior, y por medio de las venas, retornen igual en este caso, por las venas pulmonares a la aurícula del lado izquierdo, se compromete el lado izquierdo y luego el ventrículo del lado izquierdo. Y después se va a provocar lo que se llama la hipertensión pulmonar, como último caso en este paciente. ¿Ya? ¿Qué encontramos en estos pacientes con insuficiencia tricuspidia? Igual, la fase es de color verde oliva. Y en este caso podemos encontrar el signo de Muset. Ya podemos encontrar, a pesar de que el signo de Muset es típico de la insuficiencia aórtica. ¿Listo? Entonces se detecta un pulso hepático con pulsaciones que abarcan el hipocondrio derecho. El choque de la punta generalmente está desplazado más hacia abajo. En la ocultación escuchamos un soplo sistólico y esto es lo que le decía. Normalmente esto supongamos que esta es la sístole y hay otro parecido de diástole. Cuando hablamos de sístole lo dividimos en proto, meso y tele sistólico. ¿Ya? Polo quiere decir todo, polo sistólico. Protodiastólico cuando está al inicio de la diástole o de la sístole. Mesosistólico al medio de la contracción y tele al final, digamos, del ruido cardíaco. Entonces, este es un poco complicado de escuchar, chicos. Complicado. En el momento que tenga tiempo les puedo prestar, tengo una grabación para justamente ver cuándo es holo, cuándo es mesotele, pero es muy difícil de diferenciar. ¿Ya? Por eso es que ya nacen exámenes complementarios actualmente, ¿no? Y ya nace el electrocardiograma, por ejemplo. En cuanto a la insuficiencia aórtica, es lo que le decía, este es el típico, la típica patología que te da, digamos, el signo de Muset. Ya en este caso, viene a ser por el cierre incompleto de la válvula durante la diástole. Y hay el flujo retrógrado en este caso, pues hacia la aorta y al ventrículo, en este caso izquierdo. ¿Ya? Ya, bueno, se transmite hacia el campo pulmonar, dando origen al síndrome de hipertensión pulmonar. Este es el que más rápido va a provocar el síndrome de hipertensión venopulmonar, la insuficiencia aórtica. Y esta es pregunta de examen. El que más rápido provoca síndrome de hipertensión venocapilar es la insuficiencia aórtica, porque está ahí, allí cerquita está la válvula. Entonces, en estos casos habíamos visto de que estos pacientes pues tienen el síndrome de Muset, ¿no? La danza de la cabeza, ¿no? ¿Listo? La palidez, estos pacientes generalmente tienen una palidez cianótica o porcelanada. ¿Listo? Entonces, el signo de Muset, las lesiones rítmicas de la cabeza con el latido cardíaco, este es en el caso de la cabeza. Ya, el signo de Müller, cuando la úvula se mueve, o el de Minervini, cuando la lengua se mueve. Y hay otro más, ¿no? Que es el de Bouchard, cuando las amígdalas se mueven hacia el ritmo.
De estos, el que es más constante, el que se ve más frecuentemente es el de Miocet. Y estos pacientes que tienen insuficiencia aórtica, pues se le nota justamente el pulso, cuando ustedes agarran el pulso, es un pulso alto y al mismo tiempo es Zeller. Entonces en este caso se dice amplio Magnus, Magnus y Zeller. ¿Ya? Alto y aumenta la frecuencia cardíaca. En cuanto a la palpación, el choque de la punta se puede ver ya en la cúpula de Barth. Se dice que generalmente es como más fuerte la contracción cardíaca y se ve como una cúpula que pum, pum. No es una punta como tal, sino que es como una cúpula que generalmente está más desplazado hacia abajo, ya por la hipertrofia ventricular. Ya. El pulso generalmente, como le decía, es amplio y severo. La auscultación, en la auscultación tenemos el soplo diastólico, ¿ya? Y este está destinado más en el foco de ERP. Después vamos a ver cuáles son los 5 focos de auscultación, pero les voy diciendo que está el foco tricuspideo, el mitral, el aórtico y el pulmonar, y el foco accesorio de ERP que se encuentra en el medio. En este caso, la auscultación de este tipo de insuficiencia tricuspidea se ausculta más en el foco accesorio de ERP. ¿Qué vamos a ver en la radiografía? Vemos un aumento del ventrículo del lado izquierdo, aquí. ¿Ya? Ya, bueno, el cigarrillo, por favor, apague su micrófono. Entonces le decía, el ventrículo izquierdo está desplazado hacia abajo. En este caso, el choque de la punta, ya hemos dicho de que está en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. Entonces, si medimos nosotros aquí, en este caso, el choque de la punta está desplazado más hacia abajo. Esperen un ratito. Van a disculpar, chicos, es mi hijo que está molestando. Bueno, entonces, ahora vayámonos a otra patología que se da en este caso más por la aterosclerosis o por la arteriosclerosis y también puede darse en la artritis reumática en pacientes que tienen, digamos, fiebre reumática. Vemos la arteriosclerosis. ¿Qué tipo de patología? La estenosis aórtica. Entonces, en este caso, la estenosis aórtica se debe a una abertura incompleta de la válvula. Durante la sístole, estamos hablando de la arteria aorta y su válvula, ¿no? La válvula aorta. En este caso, hay una abertura incompleta y en este caso el ventrículo hace con mucha fuerza, hace una fuerza más de lo normal para que logre pasar la cantidad de sangre a la aorta. En un principio puede ser que cumpla, digamos, sus funciones de eliminar todo el líquido, pero después va haciendo más fuerza y hay una hipertrofia, se vuelve fisicudo el ventrículo del lado izquierdo. Como se vuelve fisicudo, lógicamente el lumen, es decir, el diámetro, lo que puede contener de sangre en el ventrículo, disminuye. Habíamos hablado de 70 ml, en este caso puede ser 30, 40 ml. Y justamente por la hipertrofia que viene luego luego se presenta ya otra patología. Cuando ya realmente, en este caso el ventrículo ya no puede ya no puede abastecer porque está taquicárdico, ¡pum! Se vence su resistencia, la ley de Starling se vence y el paciente tiene una dilatación del ventrículo izquierdo y esto pasa aquí al lado a la aurícula izquierda, luego pasa por las venas pulmonares, bueno, y todo el ciclo que les había comentado. Y en este caso ya vamos a ver igual, por ejemplo, hipertensión venocapilar pulmonar. ¿Qué vamos a ver en este tipo de pacientes que tienen este tipo de estenosis? Es la misma, ¿no? Que en las anteriores vimos, de una facies ya levemente cianótica, pálida, una cianosis peribucal. ¿Qué tipo de pulso van a tener estos pacientes? El pulso cuando agarramos a nivel de la radial, vamos a ver un pulso anacrótico, o parvus y tardus. Es decir, vemos aquí que son pequeños y son lentos, o sea, el paciente no está tan taquicárdico, pequeño y lento. Eso quiere decir tardus parvus. ¿Ya? Entonces la palpación, el choque de la punta puede estar desplazado hacia la izquierda o hacia abajo y el pulso que es importante, ¿no? En la ocultación el soplo generalmente viene a ser mesosistólico, es decir, la mitad de la sístole en foco aórtico. Les había dicho de que lo de la válvula aorta, por ejemplo, y la mitral son los que más fuerte se escuchan. En este caso se escucha fuerte
4/6 o a veces 6/6. ¿Ya? En la radiografía les decía justamente que hay en principio un crecimiento del ventrículo lado izquierdo, ¿no? En este caso desplazando con hacia aquí, en principio. Porque luego todos terminan en un cor bovis. Y la insuficiencia pulmonar, ¿no? En este caso, justamente este de acá, se contrae el ventrículo del lado derecho, manda la sangre, pero en este caso no hay un cierre completo. Como no hay un cierre completo, la sangre vuelve al ventrículo derecho. Y esto va a provocar en principio un aumento de la cavidad. Luego, para tener más fuerza, se crece, en este caso el ventrículo derecho crece un poco más para botar con fuerza, pero y sigue volviendo el líquido hasta que se vence su resistencia, afecta la aurícula y todo el mismo ciclo anterior. ¿Ya? En este paciente, por ejemplo, generalmente no tiene sintomatología propia. Y a veces puede haber disnea, a veces no. ¿Ya? Y este tipo de pacientes, por ejemplo, donde más se ve radiográficamente, ya, vamos a ver aquí, a ver, no tengo la imagen. En la radiología es el que más crece, digamos, el que más hace crecer. Creo que tengo una imagen acá, a ver, déjame ver. Aquí, aquí. En este caso, justamente se va a ver este tipo de radiografía, donde las cavidades derechas, sobre todo el ventrículo del lado derecho, es el que se ve crecido. ¿Ya? Esta es la radiografía de una insuficiencia cardíaca derecha, en este caso, por estenosis pulmonar. Ya. Y en la insuficiencia pulmonar igual, ¿no? Ya. Ahora, el col pulmonar o el corazón pulmonar, en este caso, una vez que se haya dado la insuficiencia cardíaca, puede ser en principio izquierda, o en este caso por una insuficiencia auricular izquierda, o una alteración del ventrículo derecho, ambas en flujo, en primera en principio retrógrado y la otra también van a provocar una alteración del sistema de la vena pulmonar, provocando una hipertensión pulmonar en principio. Y esta a la larga, bueno, con el tema de la vena pulmonar, en principio esta se va a engrosar. Lo mismo que pasa en el corazón. Se hipertrofia en inicio, aumenta la presión capilar pulmonar y ya cuando la presión de la vena capilar pulmonar se distiende, es decir, ya no aguanta tener más tanta sangre en este caso, se distiende, pierde la fuerza y va a haber más congestión pulmonar. Este tipo de pacientes es que se desarrollan luego lo que se llama el cor pulmonar crónico. Y en el cor pulmonar crónico no es necesario que tenga una cardiomegalia como tal, sino que este tipo de pacientes ya se ha vencido la resistencia de justamente las venas pulmonares. Y cuando se ha vencido el tema de las venas pulmonares, aparece esta imagen en la radiografía. Ya, una radiografía que como si estuviera con edema agudo de pulmón, y el paciente justamente va a estar taquicárdico y va a estar disneico. Ya, y en su forma aguda dice pues por embolia pulmonar, ¿no? Predomina la dilatación del ventrículo derecho, y en su forma crónica la hipertrofia. Y la estenosis pulmonar. Bueno, lo que pasó en la aorta puede repetirse en este caso a nivel de la válvula pulmonar. En este caso, con menos pasa el líquido hacia los pulmones, pero el problema es de que hace mucha fuerza el ventrículo del lado derecho para que llegue a pasar. Y no llega a pasar completamente, así que la sangre se va acumulando en este ventrículo derecho, y una vez de que ya pasa todas las leyes de Starling, se dilata y pasa a la aurícula derecha. Y de ahí el ciclo anterior. ¿Ya? Y aquí vemos, por ejemplo, es justamente, ¿no? ¿Y qué es lo que se va a ver en el electrocardiograma, en la estenosis pulmonar? Vemos justamente el pulso taquicárdico. Miren aquí, normalmente donde tiene que ver la primera derivación que tiene que ver es D2. Este D2. ¿Qué vamos a ver en D2? Vean, aquí está, por ejemplo, el QRS que se mantiene normal, pero vamos a ver un infradesnivel de la T. Este es un desnivel de la T. Entonces puede permanecer en D3 igual, este infradesnivel. Entonces, por consiguiente, dice el aumento de la presión intraventricular derecha se asocia con la dilatación hipertrofia, aumentando la presión retrógrada hacia la circulación venosa y terminando en una insuficiencia cardíaca global. Tiene la imagen que les decía cuando afecta la circulación esplácnica. Miren, acá está la vena cava inferior y aquí vemos la vena porta.
Normalmente la circulación esplácnica recoge, normalmente perdón, un ratito. Normalmente la circulación esplácnica recoge todo lo que son los macronutrientes y micronutrientes que están en el intestino, pasan por el hígado y lo retornan al corazón. Cuando viene el flujo retrógrado por la vena hepática, por la vena cava, llega este flujo hepático y provoca una tensión, una hepatomegalia y una dilatación de los sinusoides hepáticos, donde el hígado ya no puede más agarrar la sangre, pasa a la circulación esplácnica, provocando la dilatación y en principio hipertensión esplácnica, y esto va a provocar hipertensión pulmonar, hipertensión portal. Esta hipertensión portal en principio va a afectar aquí al estómago y justamente aquí va a provocar varices esofágicas, congestiona el vaso y provoca una esplenomegalia, y en el riñón puede provocar, digamos, una oliguria, ¿no? Un compromiso renal en principio y luego el síndrome cardiorrenal. ¿Qué tipo de dolor tiene este tipo de pacientes? Es un dolor gravativo por la hepatomegalia que tiene. La fase es una fase disneica, ¿ya? La palpación generalmente puede haber un premito sistólico en foco pulmonar. La ocultación es un soplo sistólico en foco pulmonar igual. Y la radiografía, pues, lo mismo que le había mencionado, crecimiento de las cavidades derechas. Se han dado cuenta, es un poquito complicado hablar de este tipo de patologías cuando hay compromiso auriculoventricular, tanto valvular en este caso mitral como tricuspidia, o de las válvulas que son de los grandes vasos, la pulmonar y la aórtica. ¿Ya? Con eso terminamos esto que es un poco complicado. Y vamos a hablar de las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías, como su nombre dice, justamente a veces cuando nacen con esta alteración, hay alteraciones que son cianogénicas y no cianogénicas. Las cianogénicas cuando hay una comunicación, por ejemplo, cuando la comunicación es en sentido de derecha a izquierda, ¿ya? Entonces generalmente aparece cianosis. Pero cuando el compromiso es de izquierda a derecha, no hay cianosis. ¿Ya? Entonces, eso es lo que lo divide, digamos, a las patologías cianogénicas y no cianogénicas. Si el cortocircuito, en este caso, viene de derecha a izquierda, cianogénica. Si es de izquierda a derecha, no cianogénica. Ya es importante. Aquí vemos, por ejemplo, una radiografía de un bebé que tiene por ejemplo, este bebé tiene un aumento de la aurícula del lado izquierdo. Y que si en algún momento no se llegara a compensar la patología que tiene este bebé, va a crecer el ventrículo del lado izquierdo y lógicamente va a empezar el ciclo de adaptación y compensación cardíaca. Dentro de las patologías cianogénicas tenemos el cortocircuito de derecha a izquierda. ¿Ya? Ahí están los niños azules. No sé si alguna vez ustedes han visto esos niños que son medio azulados, que son todavía no. pequeños para la edad. Y aquí vemos, por ejemplo, una comunicación. Silencio. María Guadalupe, silencio, por favor. Aquí vemos, por ejemplo, miren, una comunicación. En este caso, la comunicación de derecha a izquierda. ¿Ya? Por ejemplo, aparte de tener esta comunicación, esta es una tetralogía de Fallot, viene con varias alteraciones. Miren, en este caso no cierra bien la válvula. Tiene 4 alteraciones, por eso se llama tetralogía, porque tiene 4 alteraciones. Estos pacientes que tienen tetralogía de Fallot muchas veces no son compatibles con la vida. Ahora, ¿qué entidades entran en realidad en la tetralogía de Fallot? Una comunicación interauricular. Aquí no se puede ver bien las aurículas, pero hay una comunicación entre las aurículas. Una hipertrofia del ventrículo derecho. Ya, aquí miren, el ventrículo derecho totalmente hipertrofiado. Extraposición de la aorta sale de otro lado, no sale del lugar donde debería salir. ¿Ya? Y es la estenosis de la arteria pulmonar. Por eso se llama tetralogía de Fallot. Y vamos a ver una imagen que la tengo acá. Aquí. La tetralogía de Fallot es el signo de la bota. Donde miren, por ejemplo, tiene estenosis pulmonar, hipertrofia ventricular izquierda, el ventrículo se crece totalmente. Ya
hay el cabalgamiento de la aorta, es decir, sale de otro lado, como se decía, no sale del lugar. Ya el desplazamiento de la aorta hacia el tabique interventricular y un defecto de tabique interventricular, no cierra bien el tabique interventricular. En este caso, pues, el signo de la bota, corazón en forma de bota. Este es el signo típico de la tetralogía de Falopilla. Aquí lo ven. ¿Ya? Entonces la sintomatología se inicia pues desde que el bebé es lactante, ¿no? A partir más o menos de los 3 meses sobre todo, con cianosis progresiva, crisis de disnea y cianosis asociada muchas veces con pérdida de conciencia. Estos pacientes son los que están de bebecito y se encuentran medio azulados. ¿Qué vas a ver en la inspección del pobre paciente, el bebecito? Vas a ver que el paciente está disneico, respirando 40, 50 veces por segundo, por minuto. Cianosis central y se ligan bueno, este tipo de pacientes cuando ya llegan a una edad 4, 5, 6 años, tienen esta posición de cuclillas, ya, o posición maometana. Esta posición genupectoral es la que les hace pasar, digamos, la cianosis. O esa sensación de palpitación que a veces tienen estos pacientes, ¿ya? Entonces, aparte de eso, a nivel de las manos podemos ver lo que se llama la acropaquia, y el paciente generalmente tiene un desarrollo deficiente, es decir, un niño de 6 años debería medir, por ejemplo, 1 punto y pico, este paciente llega a medir 1 metro o a veces 99, 98 centímetros. Y en la palpación que encontramos un trill, es decir, un sonido así tipo trillante en la región precordial izquierda, entre el tercer y cuarto espacio intercostal. En la ocultación vemos el soplo ya justamente en esta misma zona. Y muchas veces, a veces se confunde por las diferentes patologías que tiene este paciente, se confunde este soplo y escuchamos un soplo en charretera, ¿no? Es decir, un soplo fuerte, rudo, donde no se sabe si, digamos, en este caso puede ser el soplo, por ejemplo, de la estenosis pulmonar o puede ser el defecto de la falta del cierre interventricular, entonces un poco difícil de especificar. En cuanto a la radiología, vemos el signo del zapato sueco, que es este que les decía, ¿ya? Con elevación del choque de la punta. Generalmente el choque de la punta, ya hemos dicho que está en el quinto espacio intercostal línea media clavicular, en este caso está más hacia arriba. ¿Ya? Tenemos 40 segundos. Bueno, vamos a quedar aquí, chicos. Ya, hoy día es día lunes, el día viernes, por favor, entonces pasamos clases de forma normal ya en su aula. ¿Listo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Pregunta? Ya, nos vemos el día viernes, chicos, 3:30, por favor. Hasta luego. Ya, doctora, hasta luego. No, doctor. Ya, doctora, hasta luego. Recording stop.